¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a más una tertulia de Estudium Sapientia. Siguiendo con nuestra serie de tertulias acerca del aprendizaje, en esta oportunidad vamos a hablar sobre la lectura de libros, que dentro del programa, podríamos decir así, del aprendizaje, ocupa un lugar muy importante. Hay profesores que están presentes, son de carne y hueso, pero en realidad no necesitamos que los profesores siempre estén presentes presentes propiamente hablando. También pueden estar presentes a través de sus escritos y de sus libros. Y hay muchos que aprenden en el estudio que hacen en los libros. Pero ¿cómo pueden hacer esas cosas? ¿Cómo puede ser posible eso? Y vamos a discutir acerca de esos temas con nuestros contertulios de siempre. Así que bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar aquí. Y doy la bienvenida a mis contertulios, don Didier. Buenas noches, Edgar. Buenas noches. Señores todos, muchas gracias por venir. Estuvimos ya en una encendida conversación recién, pero sobre otros temas. Ahora vamos a hablar acerca de cómo leer libros o cómo los libros son fuente de aprendizaje para nosotros. ¿Estás leyendo algún libro, Didier, ahora? ¿Qué estás leyendo ahora? Estaba leyendo, empecé a leer el libro Cómo corregir a los hijos. ¿Cómo corregir? Bueno, eso, ¿por qué será? ¿Por qué será? ¿Cómo corregir el libro? ¿Quién es el autor? ¿Te acuerdas? Es un sacerdote católico ¿Así? que, la versión que estoy leyendo, mucho a mi pesar, es en portugués. Yo siempre me resistí a leer en portugués, pero como tengo Dale, hay que ceder. tengo la habilidad en los idiomas y ese libro no lo encontré en castellano, lo estoy leyendo en portugués. Un libro muy bueno, que Dios mío, uno lee para aprender a corregir a su hijo y termina corrigiéndose a sí mismo también. Como los buenos libros. Así mismo. Buenísimo. ¿Qué estás leyendo ahora? El Timeo otra vez. Por tercera vez. Porque el Timeo cambió porque vos cambiaste. No, probablemente yo cambié. El Timeo y después también un libro más de ensayo, ¿sí? Un ensayo de Lewis, ¿sí? El problema del dolor, otra vez. Es un libro fantástico. Sí. El problema del dolor. El problema del dolor. Sí, esos libros, hace poco, justamente creo que la sesión pasada hablaba de la evolución del hombre. Después leí un libro que es como que le hace un homenaje de Peter Criff, que es Cartas de un diablo Cartas de otro diablo a su aprendiz. Como intentando hacer algo parecido a lo que hizo Lewis. Bien logrado, ¿eh? Sí. Bueno, cada uno puede hacer de Peter Criff. de Peter Criff. Ah, mira. Juan Manuel de Prada también tiene un libro así. ¿Ah, sí? Sí. Como una continuación de Cartas del Diablo a su sobrino. Sí. Cartas de su sobrino al diablo. A su diablo, eso. Diablo. Sí. Cuentos coronavirísticos. Coronavirista. De coronavirus. Salió en No, la época de la pandemia. es de Peter Criff. Bueno, cuando compré de algún librero por ahí, ¿sí? Me llamó la atención el ¿No? título. No, Tradición. de Elvio compré. Ah, mira. Él no se acuerda, ¿no? Sí. Estos días me visitó y se fue a mirar mi biblioteca como si fuese que él no me vendió el 90% de los libros. A ver qué libro te falta, dice Elvio, ¿eh? A ver qué libro te falta y Cara, qué libro te puedo vender, enchufar, quiero decir. ¿eh? Se fue y miraba mi estantería y como si fuese que va a haber alguno que él no me vendió. Ok. El libro del equipo. El libro del equipo. Monopolio. Es que un grupo de estudiantes que necesita un librero amigo, ¿eh? Necesita un librero amigo. Imagínense, que el único monopolio que me gusta. está muy bien. Bueno, entonces, ¿Y vos? bien, yo estoy leyendo ahora mismo estoy leyendo un artículo que es la segunda lectura más difícil de mi vida. Es Argentina Bolchevique, de Carlos Di Sandro. Sí, Sí. me está costando horrores, y realmente no pensé que me hubiese costado tanto. El profesor Néstor Siqueiros me dijo 1.000.000 de veces que leyera ese artículo, y bueno, yo empecé a leer pensando que iba a ser una sentada, leer todo el libro y ya estaba, y resulta ser que
me está costando muchísimo leer el libro, el artículo. Tiene 60 páginas y me está llevando como ya un mes. Es muy denso, es muy denso. No solamente por la terminología que utiliza, sino por las referencias que usa. Realmente es un libro, como vamos a decir, iluminador. Es un libro iluminador. Y que uno no tiene que salir corriendo de los libros difíciles, tiene que mantenerse en ellos y procurar superarlos. Y es lo que estoy haciendo con este libro. Se parece un poco a lo que me sucedió cuando en su momento leí la Ilíada hace ya varios años. Soy aquí trajo la Ilíada. Librazo. El librazo es grande, Ladrillo. el ladrillo. Entonces, hace años cuando me puse a leer la Ilíada fue un parto, pero nació el niño, y ahora puedo leerlo tranquilamente, pero fue un parto. Y esos fueron los dos libros que más me costó. Y otro que me costó mucho leer fue La muerte de la cultura cristiana. Ya hemos comentado algunas veces, pero sí. Para mí ninguno está a la altura del libro acerca del alma de Aristóteles. Bueno. Y me derrota. ¿En serio? No, o sea que sí, demasiado despacio. Sí, Ok. y en general todos los libros, ya leí algunas. La física también ya leí. Pero la física es como que es más mi amiga. Pero el libro acerca del alma, yo no sé si... A veces me parecía que saltaba de un tema a otro porque está escrito como en lecciones y realmente Es que me hacía pensar... los de Aristóteles, no sé, los que leyeron ya, no sé si piensan lo mismo, pero parecen como apuntes de una clase que a veces saltan no es que salen del tema, pero es como que pasa en la poética pasa eso. No terminó de desarrollar el tema y ya comienza con otra cuestión. A mí me da Eso también me parece esa sensación. No, Me da impresionante. sensación Aristóteles. Pero bueno, hay que leer a Aristóteles. Hay que leer. A mí, Ética Nicómaco me parece al revés. Me parece muy bien desarrollado ese libro. Ese libro en específico me parece muy bien desarrollado. Yo Muy bien desarrollado. en acerca del alma me perdí. Yo Apareció confieso, sí. Me volví a retroceder. Tal vez porque después de leer el Fedón, eso es un poco... Sí, Platón aunque tiene sus complejidades, tiene su propia dificultad, digamos así, ¿no? Bueno, pero, a ver, preguntémonos, en primer lugar, si, básicamente, antes de hacer la primera pregunta, ¿sí? Estuvimos hablando acerca del aprendizaje y, a ver, dijimos, y creo que llegamos a decir esto en algún momento, si podemos nosotros aprender no solamente con profesores, sino también por otros medios. Necesitamos profesores, sí o sí. Y si mal no recuerdo, vos, Celaya, dijiste que no necesitábamos necesariamente de profesores. No, exactamente. Sí. ¿Y te referías en ese caso a los libros? Sí, exactamente. De los libros o ideas que cambian a veces nuestra forma de pensar principalmente. O inclusive cuestiones instrumentales, ¿verdad? Digamos. Yo tenía la particularidad, y voy a confesar, no quería usar anteojos. ¿Así? Sí, entonces, si llegaba tarde a mi clase en la facultad de ingeniería, me sentaba en el fondo y lo único que hacía era estar como un árbol ahí. Ya no prestaba atención, lo único que anotaba era el ítem del programa de estudio y después me iba a parir la clase con mi libro. ¿Sí? Texto universitario es otro nivel, digamos, está todo allí, es cuestión de tiempo y bueno, cuestión de física, lo que sea. Pero entonces, probablemente justamente a raíz de esa experiencia, recordando esa experiencia, comentaba eso. Porque varias veces, inclusive por eso tenía compañeros que no querían estudiar conmigo, porque yo siempre estaba con el libro de texto, ya no con los habituales apuntes de clase, ¿verdad? Pero en realidad es porque yo no lograba copiar lo que estaba en la pizarra, o porque no veía, o porque llegaba tarde. No sé por qué llegaba tarde. Porque llegabas tarde. Ya. Seguro que es porque llegó. Entonces, Desencadenaba unos eventos fatídicos. no me enorgullece, sí,
Pero entonces me tocaba bailar con la... Que no ver nadie, que anteojo ni que nada. Llegaba tarde, dijo. Llegaba Me tarde. tocaba bailar con la más fea. Entonces iba con, qué sé yo, puedo citar casi de las 60 materias que tenía mi malla curricular de ingeniería, tal vez 50 libros, ¿verdad? De los textos principales que se usaban allí, ¿verdad? Por eso. Entonces estaba, digamos, habituado a aprender cálculo o lo que sea de libros, ¿sí? Directamente. Bueno, eso. También hay que decir que hay profesores que en pésima didáctica, entonces... Pero no, en esta sesión no vamos a hablar de los profesores. Pero bueno, entonces, No vamos a cumplir con la tradición de este programa de hablar mal de los profesores. sí, entonces eso. Eh, yo prácticamente mi formación universitaria, una buena parte, tuve que hacerla de esa manera. Será autodidacta, de forma autodidacta. Remarla, sí, Remarla. tuve que remarla. Sí. ¿Qué tal tu experiencia con los libros desde el derecho? Bien. Yo prestaba mucha atención en clase, llegaba temprano, me sentaba enfrente, hacía preguntas. Tenías el hábito. Sí. Tienes el hábito. Cuando conocimos a Didier, él en el programa de Humanidades, ¿vos te acordás? Se sentaba enfrente de nosotros. O sea, ¿cómo se llama este? Pedro Chodic, Celaya, yo, y Didier estaba acá, enfrente. Casi entraba del grupo, ¿eh? En este semestre me puse a ver los videos antiguos de la página de YouTube. Sí. Y di la primera clase de Didier con ustedes. Ah, sí, ¿qué tal? Totalmente diferente. Era más humilde. Tenía más fe. Así que totalmente diferente porque en los programas, en los antiguos programas en tu primera clase, sí, deberíamos, un poco para humillarte, chiqui. Bueno, entonces, tu experiencia con los libros en la universidad. Bien, tuve buenos profesores, tuve profesores ausentes también, o sea, que hablaban poco, no explicaban bien. Pero la carrera de Derecho, el primer año y la mitad del segundo año, porque mi carrera se llevaba por años todavía antes en las materias, eh, requería que vos pienses por vos mismo. Y después un último atisbo de luz allá con filosofía del derecho al final, que no fue muy satisfactorio tampoco. Requería que nosotros leyésemos mecánicamente los libros, ¿verdad? Entendíamos los conceptos, podíamos repetir, memorizábamos inclusive. Básicamente la aplicación de la ley así como está. Poca reflexión sobre el espíritu, la naturaleza, los límites de la ley natural. Todo eso se dio de manera muy rápida al comienzo de la carrera, en introducción a las ciencias jurídicas. El resto fue leer y retener. ¿Sí? Y un poquitito de argumentación jurídica y lógica jurídica, ¿verdad? Para poder explicarse y hacer un poco de los argumentos. Pero sí, ahí nace básicamente la necesidad de leer. Yo no diría que nosotros en la tertulia pasada habíamos dicho que hay dos formas de aprender, por uno mismo y a través de otro, ¿verdad? Un profesor, obviamente a través de otro. Y yo le llamo al libro, le llamo también el profesor mudo. Bueno, el profesor que no te puede responder. Que cuántas veces vos vayas ahí, él te va a decir lo mismo. Te va a decir lo mismo y el que cambia su comprensión sos vos, ¿verdad? Por eso te pregunté cuántas veces, o sea, al leer de nuevo el Timeo, dijiste. Sí. Al leer de nuevo el Timeo, ¿qué fue? ¿Cambiaron las letras del Timeo o cambiaste vos? Le pregunté, era al comienzo, ¿verdad? Leí otro autor. Entonces después volví porque este autor le citaba a Pitágoras y a Platón. Entonces, yo a los libros le llamo los profesores mudos, ¿verdad? No te responden. O sea, gran parte del trabajo lo haces vos al leerlo y requiere bastante fortaleza. Una de las virtudes que requiere la lectura es bastante fortaleza. Claro. Para poder mantenerse Interesante eso. mantenerse en el bien y a pesar de ser algo arduo, algo que consume mucho tu tiempo o algo difícil, perseverar en eso, ¿verdad? Entonces a los libros le llamo yo los maestros mudos. Mortimer Adler hoy, por ejemplo, ya no está más con nosotros, pero están sus libros. Traducción en portugués otra vez acá.
pero están los libros. Entonces, Homero no está, pero Están sus libros. están sus libros. Entonces, los libros son como esas joyas, lo de las cuales nosotros siguen brillando a lo largo del tiempo. Y si llegamos a tener profesores que son como joyas y están vivos, mejor. Pero, en este caso, Nos paramos sobre... ¿Quién dijo eso? Siempre vamos a decir Newton, nos paramos sobre hombros de gigantes. no recuerdo, había leído, voy a investigar para la próxima. Pero era- varios que usan la frase. No, es una frase completa, un poco más larga, si no me equivoco. Pero sí, pero básicamente lo que había dicho Thomas Carlyle en Grandes Hombres. Vinieron hombres, grandes hombres, para que los siguientes sean mejores, aún mejores. Es básicamente lo que estaba diciendo con nos paramos sobre los hombros de los gigantes, ¿verdad? Entonces, porque hay grandes hombres para que vengan aún mayores. Y eso es lo que yo había dicho que es la deuda que tenemos con todos estos maestros silenciosos que están en los libros, que en la época de la información, que es la que estamos nosotros ahora mismo, estamos tan abrumados con tantas cosas, justamente en la época de la información. Estamos abrumados con hechos y más cosas. No te apures con las conclusiones, todavía. No, claro. Pero si no nos quitas el gozo del desarrollo. Sí, pero es, como te digo, en la época de la información es más difícil enfocarse en algo que cuesta, como leer un libro difícil. Ok. Ya hemos visto cuál es tu experiencia con los libros. Pasemos a la cuestión entonces del aprendizaje y los libros, ¿sí? Aprendizaje y libros. Nosotros dijimos que quedó claro fundamentalmente que para que haya aprendizaje no basta solamente un profesor que sepa mucho. También se necesita un proceso activo de parte de una actitud o conducta activa de parte del alumno. Si él no quiere aprender, es imposible que pueda, por más de que tenga un mega profesor. Sí. Por más de que tenga un mega profesor, si es que él no quiere aprender o no pone de su parte, entonces no puede producirse propiamente el aprendizaje. Entonces, si los libros, sin entrar todavía en la cuestión de libros buenos y libros malos, si los libros pueden enseñarnos algo, entonces se puede aprender algo con los libros aplicando, digamos, a ver, ¿cómo se puede decir esto? Aplicándose a los libros, aplicándose a su estudio y leyéndolos con atención. Dijimos también en las otras sesiones que creo que hablamos poco del interés. Porque el interés es lo que mueve propiamente la actividad del alumno para poder llegar a aprender. Y ese interés es lo que no puede faltar. No interés como actividad espontánea. Sino interés como acción voluntaria, ¿sí? Pienso que hay muchas cosas que nosotros, o la gente por lo menos, piensa muchas veces que es una cosa que brota espontáneamente. La alegría, por ejemplo. ¿Sí? ¿Qué tal estás? ¿Estás alegre o estás triste? Y hoy me nace que estoy triste, ¿no? Entonces estoy triste porque me nace. Era melancólico. ¿Sí? Entonces, y sin embargo en la escritura hay algo muy interesante que se nos manda estar alegres. Por lo cual se ve que la alegría es activa, no meramente pasiva. ¿Sí? Y el amor a Dios, por ejemplo, también la misma cosa. Entonces es una cosa activa, no meramente pasiva. ¿Sí? Y el interés, se habla mucho en la pedagogía moderna hoy de que el profesor tiene que suscitar el interés de sus alumnos. ¿Sí? O sea, tiene que, en cierto modo, encender ese interés. Pero hay que decir que si el alumno no aplica interés, no pone atención activamente, voluntariamente, libremente, entonces no habrá aprendizaje posible. O sea, si él se niega rotundamente a aplicar interés, entonces no habrá aprendizaje. Y eso es lo que sucede con los libros, ¿sí? ¿Cómo? La complementariedad de docente que pueda impartir Claro, el alumno, y el alumno que quiera recibir. exactamente, el docente tiene que haber, sí, está bien, se puede decir eso. Ahí Jesús dice, tiene que haber una complementariedad, tiene que haber complementación entre ambas cosas. Y es Un como profesor- como un mensaje. Un profesor que quiere impartir y que puede y que sabe hacerlo,
y un alumno que quiere aprender, ¿sí? Es Y que- básicamente emisor, mensaje, receptor. O sea, tiene que... No va a estar solamente con un emisor. Claro, el receptor tiene que tener la disposición interna y externa, internamente en la voluntad y externa, estar presente, escuchar, Entonces, haber en lo que- dormido para poder recibir. En lo que podemos comenzar hablando aquí es en el aprendizaje en los libros, en la lectura activa de los libros. ¿Cómo se da esto? ¿Sí? Porque si estamos hablando del aprendizaje, lo que tenemos que hacer ahora, sobre lo que tenemos que conversar, es cómo lograr el aprendizaje a partir de una lectura activa de los libros. Ese es el punto. ¿Cómo podríamos decir? Vuelvo a formular la pregunta. ¿Cómo leer puede ser una forma activa de aprendizaje y no meramente pasiva? ¿Mm? Bueno, probablemente entonces, cuando tomes un libro y quieres aprender algo de forma activa, lo primero que tiene que haber es un interés hacia ese tema que trata ese libro, ¿sí? O por lo menos una necesidad, ¿verdad? Necesito, en mi caso, por ejemplo, volviendo al caso anterior, ya no está mi profesor, pasó el tiempo, ¿verdad? Yo estaba en la clase como una planta y llega el examen. Entonces tengo una necesidad y ya no tengo plata, no puedo pagar profesor, entonces tomo el libro por una necesidad o hay algo que me impulsa, diría. Obviamente es mejor si hay interés real en aprender. Evidentemente por algo estudié esa carrera universitaria, o sea, todo lo que estaba involucrado realmente yo estaba inclinado hacia ello, ¿sí? Entonces tiene que haber eso, ¿sí? Tiene que haber una inclinación hacia el tema, ¿sí? Entonces yo allí lo primero que diría, no puedo hacer eso con un tema que realmente, no sé, o no me interesa, en ese momento, o por lo menos en ese momento, tal vez podamos hablar en general. Hoy mismo, básicamente yo puedo decir, hay temas que no me suscitan interés, ¿sí? Pero ¿te parece que podés poner interés en algo que no te suscite en un No, primer momento? por supuesto, por ejemplo, hay cosas que uno es importante que sepa como profesor de filosofía, por ejemplo, ¿sí? Uno conoce sus limitaciones, entonces se pone a estudiar. ¿Sabes por qué pienso eso? Porque si nosotros decimos simplemente uno tiene que estudiar, no quiero volver al tema del interés, porque hoy tenemos que tratar acerca de los libros, pero hubiéramos tratado eso antes, ¿sí? El tema del interés, abremos un paréntesis pequeño, no más de 5 minutos sobre el tema. Así como estás diciendo, parece ser que el interés tiene que nacer espontáneamente, ¿sí? Y que uno no puede hacer absolutamente nada o puede hacer poco para poder poner interés, aplicar interés. Yo diría que lo contrario. Porque es lo que pasa con los jóvenes. El joven, uno puede decir, hay que enseñar lo que a los jóvenes les interesa. A ver, ¿qué les interesa a los jóvenes? Y nada. Y nada, ¿entendés? O muy poca cosa, ¿entendés? No, Muy poca por cosa. eso decía, Si- o tenés si el tipo no sabe, o tenés una necesidad, evidentemente este tipo necesita inculcarse sobre esto. Y bueno, no, hay profesor, Te doy un ejemplo. sí. Mira, hay algo básico que nosotros tenemos que saber, ¿sí? Es que nosotros no solamente leemos para aprender. No solamente leemos para aprender. Hay veces que da gusto leer El Señor de los Anillos porque me produce placer. Me produce placer al leer. ¿Sí? Es una buena historia, está bien redactada, tiene buenos personajes, ¿sí? Tiene un excelente desarrollo. ¿sí? pero No, y me gusta, es placentero leerlo. Hay veces que yo quiero leer otra cosa para relajarme solamente. O un cierto tipo de desconexión activa. Porque la lectura en sí ejerce un tipo de esfuerzo mental. bueno, Sí. bueno, ¿y eso qué tiene que ver con la...? No, y lo interesante, trayendo a los jóvenes... No, trayendo a los jóvenes... es Replica que- mi pregunta. ¿El interés debe ser espontáneo o podemos nosotros aplicar interés y poner interés voluntario y libremente? Claro que sí, de ambas formas. De ambas formas. Porque una lectura placentera... De ¿sí? hecho, que yo no creo, Puede- no creo así, soy escéptico del interés espontáneo, no existe. No, una lectura placentera, por ejemplo, una lectura placentera del Señor de los Anillos
las cuestiones de honor y de la edad de los hombres y la caballería y los reyes y la herencia, demás cosas, puede suscitar un interés en las caballerías reales Ah. de la Edad Media. Ok. Entonces, ¿qué pasa? De una lectura meramente placentera, uno puede encontrar esos temas de interés y pasar meramente del placer, del deleite en una lectura, a una búsqueda activa de algún interés. Entonces, ¿qué pasa? A partir de esas lecturas placenteras, nosotros comenzamos a conocer el mundo, ¿sí? O este mundo en este libro. Y hay temas que a nosotros nos llaman la atención y que no solamente se quedan en ese libro, sino que suscitan ese interés de aprendizaje posterior. Claro, de Sí. hecho es la técnica que en realidad debería de usarse. Claro, entonces a los jóvenes que vos le querés enseñar tal cosa y no le podés meter por la garganta Claro, sin que... cuando nosotros queremos que se suscite en alguien la inclinación de estudiar filosofía, Tipo no Inception. empiezo con Aristóteles o con un tratado súper arduo, sino probablemente voy a darle un libro introductorio. La apología, ¿sí? Algún diálogo de Platón, sea de la escuela que sea y del pensamiento que sea, probablemente cualquier profesor de filosofía que entienda algo del tema va a empezar por ahí. No va a empezar por el análisis de los analíticos, de los primeros analíticos, Claro. o la lógica directamente. Por ejemplo, te voy a dar un ejemplo de la lectura para relajarte, la lectura para placentera y la lectura que te inclina al aprendizaje. Fábulas de Sopo. Vos decís que los tres juntos. Claro. La fábula de Sopo para mí concentra en los tres. ¿Sí? Una lectura para relajarse, cuando uno hace bien y se da cuenta que esos errores ya no está en él. ¿Sí? Una lectura para deleitarse, para aprender sobre los personajes y las situaciones que ocurren. ¿Sí? Y luego el aprendizaje moral. ¿Sí? Con la moralidad de las cosas que están ahí. Entonces eso nosotros le leemos a los niños. ¿Sí? Le leemos a los niños y leemos también para nosotros, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Nunca me olvido de una de las fábulas de Sopo donde dice, y te vas a dar cuenta que a través de la narración tiene estos tres mensajes. Dice, habían dos abejas que estaban merodeando cerca de un lugar de venta, un mercadito, ¿verdad? Y dice que un tarrón, un pote de miel se cae en el suelo, ¿sí? Se cae en el suelo, y las dos abejas van a la miel a tratar de consumirla, ¿sí? No son abejas, moscas son moscas. Son moscas que se cae la miel y las dos moscas van a la miel derramada y comienzan a consumir, a consumir, a consumir, a consumir, a consumir. Y dice, uff, qué llena estoy, le dice una, ¿verdad? Y la otra le dice, bueno, ¿te parece si ya nos vamos? Dice, sí, vamos. Intentan volar y están atascadas en la miel. Y la una le dice a la otra, ay, qué mal de nosotras, que morimos por un momento de placer. Dice, por ejemplo. Entonces vos estabas aprendiendo sobre la naturaleza de las moscas que buscan, la naturaleza de las moscas, la búsqueda del placer desenfrenado y la perdición, por ejemplo. Son todas cosas que con el tiempo vos vas viendo. Pero esas lecturas que inician en el chico, ¿sí? Y cuando ocurre ese tipo de cosas en la adolescencia o en la adultez, uno ve puede suscitar ese interés. Entonces las lecturas no necesariamente pueden ser los libros de texto así como Aristóteles y demás cosas, pero las situaciones entre querer encontrar qué es la virtud, estudiar sobre la justicia, te van a llevar a un libro de textos así, fuerte y poderoso para poder adentrarse de manera completa. Pero tu inicio a ese interés es otra cosa. Tu inicio a ese interés puede ser una situación de injusticia que pasaste, un momento donde tuviste que invertir justicia, las cosas, ¿sí? Entonces, ese interés puede ser espontáneo. Espontáneo llámese como secundario a otras actividades, pero también puede ser dirigido una vez que eso ya está acá, o necesito de ese tema para poder comprender algo más allá de mi comprensión, ¿verdad? Veo yo que en jóvenes, en el ignorante, uno va a tener que ir, digamos, guiando. Ahí la importancia del maestro.
con lecturas genéricas, podría ser algo así, para que pueda nacer en él el interés. Bueno, eso me parece que es muy espontaneista todavía, pero bueno, parece que al principio es así. Yo no puedo interesarme por algo que yo desconozco. Ahora que yo soy grande, yo digo así, ¿sabes que tengo que estudiar este tema? Es aprendizaje. No, espera, no. No, ya, claro que es aprendizaje también. Es aprendizaje también el otro, pero me pasa así. Yo tengo que estudiar este tema. No me interesa, ¿sí? Lo necesito porque hace falta que lo Sí. sepa. No. Por tu oficio, Por mi oficio, por la tesis doctoral, Sí. por el programa que desarrollamos, porque hay alguien que lo necesita, porque es la verdad. O sea, puede haber muchas razones, ¿sí? Sí. Hay razones mejores y razones peores, no que sean malas, pero peores con relación al conjunto, ¿no? Y entonces pienso en, qué sé yo, no necesito estudiar cómo leer libros si ya leo libros hace mucho tiempo. Claro. Pero sí me parece que tengo que estudiar algo, lo que dicen algunos autores, por ejemplo, ¿no? Porque me va a ayudar a ordenar las ideas para que yo pueda transmitirlas mejor a los demás. Pensando en el programa de hoy. Entonces yo pongo interés. ¿Sí? El trabajo intelectual y la voluntad. Yo pongo interés. Por ejemplo, el libro. Pues sí, exactamente. ¿Cómo estudiar? Yo ya sé cómo estudiar. He estudiado, estudio los últimos 30 años de mi vida. Me funcionó. Siempre pasé los exámenes. Entonces, me funcionó, siempre pasó en el examen. Entonces, pero, no sé, compré hace poco un libro del arte de estudiar para poder preparar un curso ordenado con una persona que ya hizo el trabajo para que ayudar a otras personas a poder estudiar. De tal modo que también pueda indicar a las personas técnicas o métodos o guías que yo mismo no utilizo, pero que podrían servir a otras personas. Entonces yo estoy poniendo interés, ¿sí? Pero parece ser que el poner interés, aplicar interés, no espontáneamente, sino libremente, es algo propio del que ya sabe. En cambio, el que no sabe va a necesitar que alguien le diga, esto es importante para vos. Si no quiere perder el tiempo, va a necesitar a alguien que... Entonces, pero aún así, ahí él va a tener que aplicar interés. O sea, de nuevo, el interés no es algo espontáneo. Él tiene que aplicar el interés. Tiene que decir, ok, voy a interesarme por esto. Porque no hay caso, si yo voy a esperar a que nazca espontáneamente en mí el interés, puede que nunca nazca. Exacto. ¿Sí? Por eso cuando dicen que yo que soy profesor universitario, cuando me dicen vos tenés que suscitar en tus alumnos el interés, a veces yo tengo una especie de imagen mental de que yo tengo que llevar pelotas y hacer malabares ahí, ¿no? No. Evidentemente yo tengo que poner todos los recursos, llámese pedagógicos, ¿por qué no tecnológicos, qué sé yo, tener herramientas que les faciliten a ellos inclinarse hacia el contenido, como profesor lo digo. Pero magia no puedo hacer, ¿verdad? O sea, no puedo, o sea, me niego y me decía esto, me planteaban esto inclusive algunos pedagogos en la universidad. ¿Por qué no dar una clase con videos de TikTok? Me decía, ¿verdad? ¿Ah? ¿Por qué, por ejemplo, no podés adaptarte a la nueva, no sé, la nueva movida y Vamos bien, nuevas tecnologías. pedirle a los alumnos que te hagan un video de TikTok, no sé, sobre, no sé, entonces No vamos a hablar sobre ese tema ahora porque pero nosotros nos- entonces, la imagen mental que tengo como profesor universitario, no de adolescentes, tal vez un adolescente, pero no creo que varíe mucho, o sea, son los mismos tipos con menos acné los que están en la universidad que los adolescentes. O sea, no. Nada que ver, después. Son, hoy, No se ofendan, no se ofendan. no sé, No se ofendan, pero es cierto. los universitarios tienen un poco menos acné que los adolescentes, y punto final. Esa es la diferencia para mí, sí, sustancialmente, y sostengo. Entonces, no me veo haciendo malabares o vistiéndome de Batman para enseñar cálculo infinitesimal. Ok. O sea, no puedo. Pero, no quiero empantanarme en el tema del interés. No. Ahí, No quiero empantanarme en el tema del interés. Porque, o si no, no vamos a continuar con el tema de los libros. no, voy a hacer Una vez, espera. No, ya no más. Porque tenemos varias cuestiones que tratar sobre los libros. Y una vez que decimos, imaginemos que estamos hablando sobre adultos leyendo libros. ¿Sí? Entonces,
dejemos de lado el suscitar interés y pensemos en alguien que quiere aprender. O sea, que simplemente lo que va a tener que hacer es aplicar voluntad, aplicar interés, ¿sí? Aplicar interés y leer activamente la cuestión. Porque si no, vamos a empantanar la cuestión y vamos a empezar una discusión que no vamos a poder terminar y vamos a cambiar el tema de la cuestión. ¿Quieres decir algo? Bastante con respecto a lo que sería el interés para con los libros. Bueno, asumiendo que el alumno ya tiene el interés manifiesto, ¿verdad? Bueno, uno, digamos, al estar en un entorno en el que están libros de toda clase y de toda índole, necesita, digamos, vamos a decirle, orientación o esos parámetros que le lleven al motivo de su interés, a aquello que realmente dice, esto quiero hacer y a esto me voy a abocar. Y por ese lado, digamos, es necesario, justamente, siempre va a empezar con las lecturas placenteras, lecturas genéricas según los contenidos que uno... No creo que sea así, pero eso dijo Didier, pero... Sí, Y eso o sea, que se siempre empieza- o sea, dice por ahí. empezando asumiendo que de repente no tiene ningún recurso a su lado para poder acceder a un libro, por ejemplo. Accede con lo que encuentra por el camino. Y luego, a través de, qué sé yo, disertaciones de otras personas, o a través de resúmenes de ciertos libros, Sí. digamos, la curiosidad se manifiesta y el interés se fortalece al ver eso, justamente. Y ahí está el camino hecho para que digamos, el estudiante pueda ya abocarse a la lectura de los materiales más edificantes, o los materiales que quieren, o los libros que quiere, digamos, leer para poder formarse propiamente de hecho. Lamentablemente, metiste otro tema aquí, pero solo voy a hablar yo. Vos confundiste interés con curiosidad. Curiosidad es un vicio. ¿Sí? Curiosidad es un vicio. Lo hemos dicho varias veces en este programa y hay que volver a decirlo, pero brevemente. Curiosidad. Una de las reglas del grupo es eso. ¿Cuál? Y de enviar, si van a enviar algo del grupo, que sean... ¿De qué exactamente es? No enviar por enviar y que pierde la curiosidad y Claro, la curiosidad, sí. Está hablando allí de un caso. De un grupo, tenemos un grupo aquí de Telegram. No es enviar nomás simplemente un tema, sino envío el tema, explico la cuestión para que si alguien tiene interés, no curiosidad, entonces pueda verlo. No como Didier. Tienen que ver esto porque a mí me interesa y a ustedes les da curiosidad porque a mí me interesa. Entonces, la curiosidad consiste en un desorden del apetito interactivo por el cual yo pretendo saber cosas que no me incumben. O solamente superficialmente las Eso, cosas. Saber más de lo que... O saber más de lo que tendría que saber, lo que no me corresponde, o saber cosas que... O solamente mera superficialidad superficialidad, sí. O de sea, las cosas. el fenómeno aquel por el cual vos entras a un artículo de Wikipedia y mientras vas encontrando conceptos que no conoces, vas abriendo pestañas nuevas y al final terminas leyendo de todo un poco, literalmente, y de nada completamente. Eso es básicamente la curiosidad ilustrada, ¿no? Sí. Sí funciona la curiosidad. Y ese Entonces, es un vicio de exceso. eso es un vicio de exceso. El vicio de defecto, de No me una acuerdo cómo se llama. indiferencia. De indiferencia o algo Y así. el vicio de equilibrio, o sea, el vicio, perdón, la virtud equilibrante entre ambas es la estudiosidad. La estudiosidad. Entonces, aquí estamos hablando, y la estudiosidad tiene sus elementos, y uno de esos elementos es precisamente ese interés voluntario, libre, que yo coloco para poder hacer. Porque como es una virtud, entonces yo necesito, lo hago libremente, ¿sí? Y entonces lo que hago es, si no soy estudioso al principio, entonces hago actos de estudiosidad como aplicación al tema, enfoque, estoy usando términos modernos ahora para entender la cuestión. Enfoque, evitar las distracciones, tomar un solo tema, empezar por las cosas más fáciles para ir luego las difíciles, etc. Todo eso ayuda precisamente a que pueda yo desarrollar la virtud de la estudiosidad, ¿sí? Ahora, respecto de los libros, ¿cómo hacemos para poder leer activamente un libro? ¿Cómo hacemos para leer activamente un libro? Con interés. ¿Cómo aplicamos interés a un libro? Decime cómo hacemos. Justo te iba a decir, lo que yo te puedo decir es lo que yo hago. Ah, buenísimo. Pues Yo- es lo que queremos escuchar. No es la... A través de videos motivacionales como el... Contá el video motivacional. No, pero ¿cómo haces vos para poder... Y pone este video motivacional que nos mandamos siempre. Pero déjale, por favor, que digan. Sí, o sea, yo tengo como... cierto,
Pero realmente es gracioso porque es verdad, como se dice. Pero yo tengo como la máxima de que no puede ser que realmente alguien haya escrito algo y yo no lo pueda entender. O sea, hay un problema ahí cognitivo serio. No sé si... No te faltó alfalfa. No, sí. Hay todos los otros elementos para resumir. Eso por un lado, o sea, esa es una cuestión, no sé si es de... Ok, pero esa es la motivación. Sí, La pregunta es, ¿cómo? ¿cómo haces? Bueno, por ejemplo, en general la gente usa marcadores de libro. Y esto es totalmente subversivo, no sé cuál es la palabra, contrario. Yo, si un libro me interesa, no uso marcadores de libro. Memorizo la página donde me quedé. ¿Eh? ¿Marcador de papel? Sí, o sea, generalmente la gente tiene una pequeña guía. Esto que yo acá hice aquí. Sí, Esto. yo no hago, sí, yo no uso. Wow. Para Quiere mostrar cuán proficiente es con los números, por favor. Impresionante. Entonces, Impresionante. yo No he incluido. si un tema me... No, también no, déjale que diga lo que Déjalo. hace. No. A ver, Es- podés estar completamente de acuerdo. No, por o eso. desacuerdo absolutamente. Yo, por eso decía al principio que es un método contraintuitivo inclusive, pero digamos que encontré que me sirve a mí, por entonces, porque, por ejemplo, esto no sé si es tan políticamente correcto, porque llevo un libro que es generalmente de tipo ensayo o un poquito más distendido para leerlo en momentos de pausa de mi trabajo. Y después llevo un texto un poco más, algún tratado, algo que realmente donde yo necesito fijar conceptos, ¿sí? Con claridad. Esos los tengo en casa y ahí sí, evidentemente uso un cuaderno, ¿sí? Y hay un esquemita, ¿sí? Cuando aquí los señores me piden, porque algunas veces ya lo hemos pedido, ¿sí? Trato de hacer un esquemita, por lo menos básico, ¿sí? Para conectar ideas, ¿sí? Y digamos que de cierta manera reproducir ese capítulo o ese apartado del libro en mi cabeza. Igual, en ambos casos, trato como cuestión externa no usar marcador. Y también probablemente, y escribir por los libros, ¿sí? Escribo por los libros, pero con lápiz, ¿sí? Hay algunas personas que los marcan, los pintan. Yo evito hacer eso, ¿sí? Directamente tengo todos los libros del profesor Smith que se traducieron al portugués, todos están mega escritos hiciste el cosas. Sí. Entonces, porque es un tema que de cosmología en general y filosofía de la ciencia que me interesa. Y además tengo que publicar. Yo me dedico a eso a la universidad. Entonces, pero si es un ensayo en general trato. Y otra cosa que hago es cuando ya estoy en la página donde había dejado la lectura, más bien es porque para mí, pocos son los libros. Creo que nunca leí un libro de un solo tirón, ¿verdad? O sea, ¿no? Por el tiempo y soy un poco perezoso tal vez. Nunca tuve más de 2, 3 horas para leer un libro. Entonces trato de... Hace poco, ¿eh? Sí, Como pero si fuese poco. sí. Es Entonces- muchísimo. Entonces lo que trato de hacer es recordar lo anterior. Sí, cómo viendo la mano. No simplemente agarrar, abrirlo y empezar otra vez a leer así. Y bueno, intentar recordar, ¿verdad? A ver esto y... Si había personajes... Claro, todo eso es una lectura activa, ¿eh? Todo eso es una lectura activa Sí, de... o sea, yo no, técnicamente, o sea, si pudiera decirlo así, técnicamente no sé cómo funciona. De algún modo, probablemente muy intuitivo lo hice y bueno, me funcionó. O sea, es todo, ¿verdad? De hecho, yo soy un poco crítico de las metodologías en ese sentido, ¿verdad? Yo diría, si alguien me pregunta así en sentido llano, bueno, usar la técnica que te funcione a vos. ¿Sí? Sí, yo no... Soy un mal ejemplo en ese sentido. Sí, yo lo admito. ¿Les parece, a ver, ¿te parece a vos que se puede estudiar activamente? Estudio activo de cosas nuevas. No estoy hablando de una lectura recreativa ni una lectura de ensayo. Un estudio activo con el cual yo tenga que incorporar un conocimiento nuevo. ¿Sí? ¿Puedo hacerlo eso sin tomar anotaciones? ¿Puedo hacer eso sin tomar apuntes? Sin marcar, sin hacer esquemas, sin repetir lo que he leído. Mira, dentro de las estrategias para poder leer algo, sí, están lo que los conocedores de la metodología llaman de lectura rápida y lectura lenta.
Sí. ¿Cómo hacía yo en la facultad cuando necesitaba hacer ese tipo de cosas? Realmente me comía el libro de manera rápida. Si no entendía algo, pasaba y en los subsiguientes capítulos se volvía a repetir y volvía a tomar. Pero el objetivo no era comprender todo de una sentada, o sea, de una vez esa lectura, sino tener el panorama completo y luego hacer una lectura lenta donde uno encuentra ya las cosas importantes y puede hacer esa referencia inclusive interna dentro del libro para poder realizar realmente un esquema que sea provechoso para el que lo lee y no solamente, o sea, y teniendo en cuenta las cuestiones más importantes que uno tiene que aprender, ¿sí? Y las cuestiones que también le llaman la atención, ¿sí? O puntos donde uno está en desacuerdo. Entonces, yo creo que en una lectura rápida no es necesario hacer ya el esquema, la esquematización de la cosa, sino marcar el libro es obligatorio. Para mí es obligatorio. Marcar el libro es marcar algo que realmente es una frase, una oración, una definición que vos sabés que tu esquema va a necesitar y ya lo pones ahí. O sea, esto es tan importante que en mi lectura rápida igual yo tengo que marcar, sí o sí. Y en la lectura lenta, yo como ya tengo el panorama completo de la lectura rápida, ahí yo puedo hacer un esquema que no me agote a mí. Porque yo puedo empezar a hacer un esquema y puedo hacer un esquema de 50 páginas del primer capítulo, pero tengo 27 capítulos todavía. ¿Sí? ¿Sí? Y si yo tengo un periodo de tiempo, ahí no me corresponde, o sea, no es provechoso que yo me agote ya en el primer capítulo y no en los otros que también tienen su sustancia. Entonces, con respecto a eso, Entonces, haces una lectura completa primero y después haces una lectura pausada y atenta de cada capítulo. eso es si es que tengo una cuestión de tiempo que me apremia. Ok. Si tengo una cuestión de tiempo que me apremia. Yo pienso que... Si no la tengo y estoy llevando a mi propio ritmo, ahí es una cosa distinta. Ahí realmente me pasa con el libro de El Logos Creciente de Jones. Me estoy leyendo. No, termino un capítulo y me quedo así en silencio. Reflexiono sobre el tema. Bastante tiempo. O sea, ahí me gusta tomarme el tiempo como no hay nada que te apure, ¿verdad? Entonces te tomas el tiempo. Algunas veces eso no es provechoso también. Pero como te digo, todo depende de los objetivos que cada uno tiene, ¿verdad? Entonces, esa profundización en la lectura lenta o esa lectura lenta al iniciar le permite a uno interiorizar dónde están las cuestiones importantes. Entonces, algo que no dejaste hablar sobre la elección de los intereses. No, vamos a tratar ese cabrón. No, ya sé que... Solo una mención. No te voy a dejar hablar sobre el tema porque ya hemos saltado. Pobrecitos y nuestros los que escuchan y que se necesitan hacer una elección. Que vayan a tu canal y ahí puedes hablar del tema libre. Elección de una carrera universitaria. Jaime Balmes. No. Escucha. Pero eso es el criterio en realidad. No, una parte nomás. Es un capítulo de criterio. Mira, bueno, entonces yo quiero decir cómo me parece que eso que vos estás haciendo, yo lo hago del siguiente modo, ¿sí? Que es aprendido de... Mortimer Adler tiene un libro entero sobre cómo leer libros. ¿Cómo leer libros? ¿Sí? Sí. Cómo leer libros. Entonces, y como aquí nosotros estamos haciendo la pregunta acerca de cómo hacer una lectura activa, ¿sí? Cómo hacer una lectura activa. Entonces, este libro de cómo leer libros es muy interesante, ¿eh? A mí me sirvió mucho y más o menos, y voy aplicando las técnicas hasta ahora. Entonces, eso que vos haces en una primera lectura completa, Mortimer Adler simplemente lo que hace es decir lo siguiente. Bueno, tomas el libro, se hace una primera exploración del libro, título, digamos, la contratapa, con lo que ha sido abstraído por el editor. A veces no significa mucho eso, pero algo sirve. En las orejas también a veces hay cosas interesantes. El índice, ¿sí? Porque el índice te muestra la estructura del libro y rápidamente cuál es el contenido de la cuestión. Y la introducción y la conclusión. Con eso se tiene esta visión panorámica que se necesita para poder tener la idea de cuál es la tesis del autor y de qué habla el libro, ¿sí?
Porque una vez que se comienza a leer el libro, porque a veces uno no tiene tiempo, muchas veces, la mayoría de las veces uno no tiene tiempo de leer el libro 2 veces, aunque bien que uno quisiera tenerlo, pero a medida que uno crece se le va acabando el tiempo. Entonces, para que cuando comience a leer el libro ya sepa de qué está hablando, porque lo peor sucedería que uno abriese el libro y no sabe de qué trata el libro. Entonces, el índice, conclusión e introducción, contratapa, título, todo eso me indica ya de lo que está hecho, de cuál es el tema del libro. Y entonces, si quiero hacer un estudio activo de un libro, entonces comienzo leyendo capítulo por capítulo. Termino un capítulo y escribo un resumen mío acerca del libro. ¿Sí? Un resumen mío acerca del libro. Los que se pueden ir sacando de las anotaciones que uno haga al margen. Yo tengo libros que están anotados, muy anotados al margen, con preguntas fundamentalmente, porque a veces cuando voy leyendo voy escribiendo preguntas o separando por pequeños subtítulos, como vos lo tenés aquí, ¿sí? Entonces, esas cosas son las que me ayudan a escribir el resumen al final, ¿sí? Entonces, no, pero trae aquí para mostrar primero en la cámara, ¿sí? Entonces aquí tiene él la Ilíada. Che, voy a tener que sacar esto porque de seguro te gusta sacar el... Bueno, no se va a ver tanto, pero vamos a intentarlo. Entonces, aquí tiene las anotaciones al margen. ¿Qué dice ahí? ¿Dónde estaba apuntando? Dice, Esto es la Ilíada de Homero, ¿eh? dice, mi madre Tetis, la diosa de argénteos pies, asegura que a mí dobles parcas me van llevando al término que es la muerte. Si sigo aquí luchando en torno de la ciudad de los troyanos, se acabó para mí el regreso, pero tendré gloria inconsumible. En cambio, si llego a mi casa, a mi tierra patria, se acabó para mí la noble gloria, pero mi vida será duradera y no le alcanzaría nada pronto el término que es la muerte. Eso es el Homero. ¿Y cuál es tu anotación ahí al lado? Mis anotaciones dicen, llevando a término telos o finalidad, gloria inconsumible en el griego kleos, anfitritón, sí, que es el objetivo también de la, Es súper compleja. sí, de la Ilíada, y Aquiles sobre su reflexión sobre la eternidad, ¿verdad? Y el regreso, que es nostos, que termina siendo la palabra clave para la Odisea, el nostos, el regreso de los héroes a sus casas. Claro. Y así, ¿verdad? Entonces, vale la pena porque es de mí para mí. Finalmente, cuando uno vuelve Eso es a- hacer, y bueno, y eso es anotación. uno vuelve a- Eso es hacer anotación en los libros, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere hacer lectura activa, ¿sí? Lectura activa. Porque es tan activa la lectura como la escritura, y con eso uno logra hacer lo que necesita hacer para poder aprender. Porque- ¿No les pasa que también empiezan a leer el libro y esto se parece a lo que dice tal o cual autor, dependiendo de tu nivel de Lo que dicción? quiero indicar con este tema es lo siguiente. No pocas veces yo he escuchado a gente que se pone a leer un libro y dice, leí y no se me quedó nada, ¿no? Entonces, claro, si yo estoy leyendo un libro, porque hay distintos tipos de lectura, los autores hacen distinciones muy diversas, ¿sí? A veces, pero más o menos consiste en se puede todas reducir a estos tipos de lectura. Lectura de placer, ya lo dijo Didier, ¿sí? De recreación. Lectura informativa, ¿sí? hechos, Actualidad. Enciclopedias, diccionarios, manuales, eso es lectura informativa. Y lectura de iluminación, ¿sí? Que es la lectura que profundiza o desarrolla nuestro pensamiento profundo, digamos así, ¿sí? O un pensamiento integrador, es el que desarrolla propiamente la inteligencia. Porque la lectura informativa me da datos, me da una definición. Imagínate vos un manual de filosofía, me da la definición nomás, pero no me ejercita la inteligencia para que yo pueda pensar eso y llegar eso con mis propios medios, con mi propia inteligencia a esa conclusión. Entonces, y eso se consigue solamente con la lectura de iluminación, ¿sí? O de ejercicio de la inteligencia. Entonces, si yo quiero aprender, ¿sí? De verdad, ¿sí? Desarrollando en mí desarrollando la inteligencia, no puedo contentarme yo con
la lectura recreativa, que está hecha fundamentalmente para recrear. Si aprendo algo es de forma accidental. Y la lectura informativa, los manuales son muy útiles. Yo tengo un montón de manuales y catecismos, pero simplemente lo que hago es, ¿cómo se resolvía tal tema? Abro, así, tal cosa. Pero sé cómo llegar allí, porque me actualiza nada más la memoria. Pero la lectura que desarrolla la inteligencia es la lectura de iluminación. Y que es generalmente la más difícil, ¿sí? Y esa lectura, también un poco la informativa, ¿verdad? La informativa hay que simplemente memorizarla. Pero la lectura de iluminación es la que principalmente requiere que yo haga una lectura activa, con anotaciones, con resúmenes, con notas al margen. O sea, que verdaderamente me ponga a trabajar sobre eso. Es una lectura trabajosa. No es una lectura que yo pueda hacer de una sentada y no tener un lápiz en la mano. ¿Sí? Me recuerda. Y eso es lo que nos indica la diferencia entre la lectura informativa, recreativa y la lectura de iluminación. Lo que estoy aquí llamando la lectura de iluminación. Es algo interesante, solo para un ejemplo, ¿verdad? Un matemático, historiador, filósofo, también. El nombre era. No recuerdo, cuando me acuerdo voy a decir. Escribe varios ensayos, escribe un ensayo sobre la Primera Guerra Mundial. Sí. Escribe un ensayo sobre la Primera Guerra Mundial y dice que para poder desentrañar finalmente el significado de la Primera Guerra Mundial, y él hace un recuento de las cosas más, de lo que más le llamó la atención a él sobre la Primera Guerra Mundial, sobre sus causas mediatas e inmediatas. Y él dice, los historiadores de la Primera Guerra Mundial están muertos. Y es increíble que para comprender suceso tan importante en la historia del hombre reciente, nosotros necesitamos de un historiador del calibre de San Agustín, como escribió en La Ciudad de Dios. Dice. No es solamente un historiador que nos coloque en tal fecha hizo tal cosa, en tal fecha se invadió tal, en tal fecha se invadió tal, sino que pueda realmente ver el trasfondo, tanto espiritual y humano, de aquel conflicto. ¿Sí? Allí nosotros vemos esta diferenciación entre una lectura informativa y una lectura de iluminación. Y este autor nos lo dice claramente, nosotros necesitamos historiadores del calibre de San Agustín y no hay. Para semejante evento. No creo que él se esté refiriendo a lo que nosotros estamos hablando como lectura de iluminaciones. No, pero yo te estoy meramente separando Eso es porque otro- parece ser que los dos No, hablan me de parece que estás eventos hablando- históricos. No, vos estás hablando de una cosa que está mucho más allá. La lectura de iluminación puede hacerlo cualquier persona, ¿sí? Lo que hace San Agustín es otra cosa. Lo que hace San Agustín es una teología de la historia, ¿sí? Interpretando la historia hasta el momento en el que él está viviendo. Y eso se requiere de una genialidad muy grande, que tienen pocos hombres. La lectura de iluminación es una cosa que puede hacer cualquier persona que se dedique al estudio. Me parece que estás comparando mal la cuestión. Yo te estoy diciendo que a mí me parece es una lectura de iluminación. No, es mucho más, es mucho menos, es mucho menos. No es, la lectura de iluminación es simplemente lo que puede hacer cualquier persona, cualquier estudiante, y que debería enseñársele a hacer a un estudiante en el instituto, en el colegio, lo que sea. Debería enseñársele, porque lo que se hace es generalmente enseñarle a hacer lecturas de información, ¿sí? Y nunca son capaces de hacer lectura de iluminación. No es lectura de la realidad, es lectura de un libro simplemente. Es una lectura Concedo. activa de un libro. ¿Eh? Concedo, porque el que lee cosas frívolas tampoco no va a poder escribir al calibre de San Agustín. Bueno, por eso. Pero no, me parece que no tenemos que irnos tan lejos. La lectura de iluminación no es una cosa que esté más allá de nuestra... no esté al alcance de nuestras manos. La lectura de iluminación es simplemente lo que, por ejemplo, puede hacer una persona cuando lee las Sagradas Escrituras. ¿Entendés? Como lección divina. Que es parecido a eso. Pero aquí estamos hablando que yo puedo hacer puedo leer la Ilíada como lectura recreativa, o puedo hacer una lectura informativa, no me va a servir mucho, pero como lectura de iluminación sí.
puedo hacer una lectura de la Ilíada. Como de acuerdo, padre. Diga, toma el micrófono. Me cuesta pensar que podés leer la Ilíada, que cualquier persona puede leer la Ilíada, porque de cierta forma implica mucho conocimiento, no solamente histórico, sino también filológico, te diría. O sea, una persona, incluso, no sé, ni siquiera te hablo de un adolescente, un adulto, que no tenga mucho background, Bagaje. 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 no va a poder realmente entender ni siquiera la profundidad de la Ilíada, pero al menos lo que es la parte gramatical, te diría. O sea, qué es lo que sucede realmente en la Ilíada. Porque imagínate que tenés todo un canto solo para describirte el escudo de Aquiles, por ejemplo. O sea, una persona que no tenga un cierto amor a la lectura, para empezar por ahí, va a decir, esto es un bodrio. Pero ¿por qué pensás que he dicho yo empezar por ahí? No, porque yo entendí, por lo que dijiste, es que cualquiera puede tener acceso a la lectura de la iluminación. Híjole, no, yo pienso en cualquiera como nosotros, yo soy cualquiera. Ah, ok. No, si vos, cualquiera como vos, tipo un gran intelectual, ahí es otra cosa. Yo no soy un gran... No, pero ahí es otra cosa. No, yo pensé que estabas diciendo una persona común y corriente. A mí me parece un poco difícil. Pero escúchame, delante de San Agustín yo soy cualquiera, ¿eh? No, obvio, o sea, nosotros somos, Menos no mal que sé, estamos de acuerdo, si ¿no? vos sos cualquiera, nosotros somos, no sé, escoria, ¿entendés? O sea, a lo que voy. A ver, No, yo entiendo. Edgar puede leer. Yo, Edgar puede leer. no, yo entiendo lo que... Con lo un que- poco más de forma. No, me dije que no. Él dice que no, ¿verdad? Pero no, vos podés leer. No, ahí entendí, pero yo pensé que, digamos, hablando de todos, A ver, Este- no, Alan, pero digamos una cosa. Me parece muy importante lo que dijiste, ¿sí? No es poca cosa. Pero seamos francos. Vos, Didier, yo, Celaya, Celaya. Nosotros los que estamos aquí, todos los que estamos acá, nuestros amigos que ven este programa, ¿sí? Que nos comentaban en la asociación estos días que solían ver ellos y estaban inclusive reproduciendo las bromas que hicimos en la sesión anterior. ¿Se acordaron de vos? Te mandaron un saludo, Jesús, porque te pedí que... Y que siempre está. Que siempre estaba. Entonces, nosotros somos cualquier persona. A ver, no hicimos, nos fuimos a Cambridge, ¿entendés? Nos tuvimos en el Tomás Aquinas. Nos formamos en Paraguay, ¿sí? En el medio de la selva, donde vinieron unos profesores, pusimos interés y aprovechamos lo que pudimos, pero en cierto modo, y eso es, digamos así, una cosa que nos enorgullece, somos cualquiera nosotros, o sea, somos poca cosa. Y podemos leer la Ilíada, ¿sí? Y podemos sacar bastante cosas. No puedo comentar como un gran comentarista de la Ilíada, pero en realidad nosotros somos la prueba de que o sea, me gusta decir, yo sé que hay gente que no está de acuerdo conmigo, pero yo quiero decir, si yo pude leer, cualquiera puede leer. Porque yo vengo de una educación tecnicista, porque yo soy el técnico en informática, y es tecnicista. Ya sé, estoy Y pude salir de ese de la idolatría de la técnica para entrar en el campo de las humanidades y poder leer la Ilíada. Precisamente por eso me costó mucho al principio, ¿no? Pero es la prueba de que cualquiera puede leer. ahí sí entendí. O sea, Cualquiera normal. cualquiera normal que ponga un cierto interés. Sí, cualquier normal que ponga interés. Claro, ahí entendí. Es que realmente la lectura de iluminación, así como nos cuenta Adler, es interesante porque, y es horripilante decirlo, pero la lectura de iluminación depende de cada persona. Bueno, pero es que Es- por eso es- hablamos del interés primero, ¿no? Y es relativa. Bueno, Relativa en del qué bagaje sentido. o del background Exacto, relativa en qué sentido. Porque frente a un libro, nosotros tenemos dos respuestas, ¿sí? O este libro es fácil, o este libro es difícil, ¿sí? Esas son las dos alternativas. ¿cierto? Y en este libro fácil, lo leemos de manera amena, ya conocemos lo que dice, por eso nos parece fácil efectivamente. No hay mucho que decirlo, ¿sí? Se puede volver a profundizar o se puede volver a recordar algo que uno ya sabe, por eso le parece fácil. Ahora, cuando tenemos un libro que es difícil, dentro de esas posibilidades de lo difícil hay tres posibilidades. Bueno,
hay dos posibilidades que se subdividen. Las dos son o no entiendo nada, porque es difícil, no entiendo absolutamente nada. Ahí no hay nada que hacer, porque está fuera de mi alcance así humanamente posible. Luego está comprendo ciertas cosas y lo otro me es muy dificultoso. ¿Sí? Y ante esa Como me pasa a mí situación, ahora con la Argentina bolchevique. vos tenés tres respuestas de nuevo. Una de ellas es desistir. Me es muy difícil, una falta de fortaleza. Me es muy difícil y desisto, no lo leo más. Adler dice que la segunda respuesta es un poco insatisfactoria para él, que es que me lo explique otro. ¿Sí? Parece que se está burlando de los profesores, ¿verdad? Pero que me lo explique otro. Y si yo entiendo esa explicación, significa que no me apliqué lo suficiente en la lectura, porque si el otro me consiguió explicar, yo podía haberlo entendido. Que es lo que dice Edgar, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice Edgar? Si esto solamente puede ser incomprensible si es que nadie más lo comprende. Si alguien más lo comprende, yo tengo que esforzarme para entenderlo también. Básicamente lo que decía. Y la tercera es, esto es bastante difícil, pero voy a buscar los medios, la fortaleza para aplicarme y entender de a poco lo que quiero entender. Claro. Entonces, ahí vos tenés los distintos caminos o trayectos recorridos en el camino que cada uno tiene. Entonces, un libro de Paulo Coelho va a ser difícil para alguien que nunca leyó más de 15 páginas de seguido. Wow. No, Sí, pero que no estamos no. hablando del que... No. Bueno, tenemos que... No intentemos abarcar todo el abanico de las posibilidades. Acá estamos Claro. hablando simplemente sobre la posibilidad del aprendizaje a partir de los libros. Entonces estamos a ver cómo nosotros que ya queremos aprender, podemos aprender con los libros. Ese es el punto, ¿no? Claro. Para no ir muy lejos, ¿no? Para no ir muy lejos. No, pero lo que estoy diciendo es que realmente ahí se ve la parte relativa dependiendo de cada persona y ese acercamiento que tiene al libro, que si no lo comprende absolutamente nada de lo que está en el libro, hay una imposibilidad muy grande. Tiene que hacer camino o recorrer otras cosas antes de llegar a eso. Pero es que uno también creo que es realista. Ahora. Uno también es realista. O sea, yo no me voy a poner a leer la Suma Teológica si no tengo cierto conocimiento patrístico, bíblico o catequético antes. O sea, uno no va a abarcar un gran libro que es... Filosófica. filosófico, que es lo que habla mucho Adler, si yo mismo no soy consciente que yo no tengo la preparación suficiente para hacer eso. O sea, más allá de el tipo de libro, es la conciencia que uno tiene sobre el libro que va a leer. O sea, claramente si yo me voy a poner a leer a Adler mismo, que es muy interesante, pero que no es para cualquiera, digamos. Sí, no es para niños, ¿no? No es para niños. O sea, un niño no va a poder agarrar y decir, el libro, ah, qué interesante, voy a leer, ¿sí? O sea, uno tiene que ser consciente lo que está al alcance de uno y lo que uno quiere alcanzar. Y para eso hay claramente medios. O sea, si yo quiero leer un gran libro y hay alguien que interpretó antes, yo voy a recurrir a ese alguien que interpretó antes. Y eso no es menos, sino ya hay alguien que pensó antes que yo. Entonces yo me voy a nutrir de ese alguien que pensó antes que yo. Sí, que es lo que hizo Santo Tomás prácticamente en toda su obra. ¿Sí? O sea, y que lo que siempre hicieron los grandes autores. Los grandes autores son personas que vieron que otras personas ya pensaron antes que ellos y sobre esas cosas que pensaron, ellos sobrepensaron e hicieron cosas increíbles. Que son los grandes autores que nosotros conocemos. Lo que vos decís. Yo siempre tuve fui un poco crítico de esta idea de leer los grandes libros directamente, sin introducción y casi sin ayuda. O sea, lanzarse directamente al agua sin tener una charla previa acerca de la natación. O sea, por lo menos que necesita un tipo que me diga, cuando te tires al agua, abrí las manos, ¿sí? No las cierres porque te vas a hundir. Por lo menos si tengo alguna introducción, puede ser eso más fácil, digamos así, para no pretender reinventar la rueda. No solamente, ¿Qué pensás sobre eso? no solamente más fácil, sino que yo pienso, ya que trajiste este tema de la natación, o sea, te vas a ahogar así o asá, vos podés hacer mejor la forma en que nadás por haber tenido antes un conocimiento previo. O sea, vos no solamente adquiriste un conocimiento de alguien que ya había pensado, sino que vos pensás de una forma no solamente más actual, sino mejor y más acorde a tu propia realidad. Porque la realidad de los grandes autores antes
tampoco es la misma realidad que nosotros tenemos ahora. Y es esa la realidad que nosotros tenemos que traer ahora a lo que a nosotros nos toca. Que es por eso importante leer a los grandes autores que ya nos legaron todo, no todo el conocimiento, sino gran parte de lo que nosotros debemos saber y aplicar a la actualidad ahora. Que es lo que no existe prácticamente. Y por eso estamos como estamos. O sea, porque no hay gente que lee a los grandes autores, pero no a los que ya habían entendido los grandes autores. O sea, si nos vamos a Santo Tomás, él no en vano hizo la Catena Aura. O sea, Antes. claro, o sea, él hizo por algún propósito, si no, él no hubiera hecho eso antes. Eso es lo que yo opino, ¿verdad? ¿Qué pensás, Soledad? ¿No sabes que hay una tesis? Sé que algunos filósofos, justamente porque nosotros a veces se nos presenta la historia de la filosofía como una secuencia de pensamientos que se fueron como superando o contraponiendo uno sobre otro. Pero hay unos autores interesantes que dicen que justamente autores modernos, llámese de Descartes para adelante, a pesar de que sus biógrafos van a decir que eran conocedores de los autores clásicos, en realidad no los conocían bien o los tenían una lectura muy superficial. Ahí entra lo que está diciendo Alan, ¿sí? Que, bueno, creo que la sesión anterior conté cómo Avicennas, a partir de las anotaciones de Averroes, pudo acercarse efectivamente a la metafísica de Aristóteles, ¿verdad? Porque él dice que sabía de memoria, pero no cazaba una, no sé, seguramente algo, pero era un hombre inteligente, ¿sí? Entonces dicen que existe esto, por eso existe esta discontinuidad, que no sería probablemente tan agresiva o tan disruptiva esta última parte de la historia de la filosofía respecto de la filosofía clásica, respecto del realismo, si se tuviese una lectura adecuada de los clásicos. Con algunos autores yo puedo pensar eso. Yo leí un libro, por ejemplo, Física y Filosofía de Heisenberg, no me quiero meter en el tema, pero el padre de la física de partículas y de la mecánica cuántica. Y él entendía muy bien este dilema de los epicúreos, de la cuestión del átomo. Tenía muy buenas figuras platónicas, justamente. De hecho, más o menos por allí nace el interés de volver a leer los escritos de Platón que se acercaron. Y entonces él realmente es uno de los tipos que más se acerca a decir. De hecho, él dice, ¿verdad? Parece ser que esto nadie lo entiende respecto de la física. Porque es como que hay una desconexión, ¿sí? Hay una desconexión respecto de lo que venían diciendo los otros autores. Y hay una especie de, a veces, que no es tan conveniente, de necesidad disruptiva. Y en realidad es como que los autores, como dice Adler, van conversando unos con otros. ¿Quién aquí no habrá escuchado que había una especie de contraposición entre Platón y Aristóteles? Y en realidad no es así. Nosotros cuando nos ponemos a estudiar vemos que en realidad esto no es así. De hecho que en general los libros que sobrevivieron de Aristóteles son tratados, pero también él escribió, dice la historia que escribió diálogos, es decir, está muy cerca de su maestro. Lo mismo sucede ya inclusive con gente, con malos profesores que enseñan filosofía que tiene que ver con el cristianismo, la filosofía de la Edad Media. Entonces te plantean una especie de contraposición entre San Agustín y Santo Tomás, cosa que no existe, ¿sí? O sea, de esto que está diciendo Alan hay varios ejemplos, ¿sí? Donde es como que se lee superficialmente y se interpreta mal al gran autor que viene de atrás, ¿sí? Que viene de atrás. Entonces yo estoy de acuerdo con eso. Evidentemente no vamos a poder acercarnos a un texto que es difícil, que no supera, ¿sí? De entrada, sin desayunarse, en ayunas, diría yo, en ayunas intelectuales. Sí, realmente sería difícil, ¿verdad? Acercarse a Homero, ¿sí? Acercarse a, no sé, desde filósofos, ¿sí? Y me puedo casar y entender totalmente lo contrario de lo que el filósofo quiere decir, o de ya sea filósofo, pensador, no sé. Hay miles de ejemplos. Pero ahí es donde entra la importancia de la conversación como medio de aprendizaje. Sí, sí. Porque la conversación es lo que va a hacer que depuremos los errores que tenemos respecto de una interpretación. Por ejemplo, Entonces eso va a permitir que vos puedas comparar tus interpretaciones con lo que interpretan otros y va. Pero aún así me parece que
Si yo leo un libro y digo, no entiendo, y para entender esto necesito entender otra cosa, eso precisamente me va mostrando hasta dónde tengo que bajar Claro. para poder subir otra vez, ¿no? Es en general el contexto. Que es en general el contexto de una cosa. Contexto. O sea, si vos, por ejemplo, te lees el Decamerón de Boccaccio, Sí. no vas a entender si es que vos antes no estudias en la época en que él vivió. Es decir, la peste negra, toda la tragedia que fue para Europa el siglo XIV. O sea, hay todo un contexto que vos necesitas entender antes para entender cuál fue el mensaje que él quiso pasar. Claro. Lo mismo Dante Alighieri, lo mismo el siglo de oro español, lo mismo Shakespeare. O sea, hay todo un contexto que vos necesitas entender antes. Porque por más que vos entiendas la letra, no vas a entender el mensaje si no entendés cuál fue la época y el contexto en que el autor escribió eso. Porque no va a ser en vano, digamos. Un Shakespeare no escribió en vano el Macbeth en la época en que él vivía. O el Mercader de Venecia. ¿Sí? O sea, hubo un propósito por detrás de eso. Por eso se le conoce como un gran autor. No quiso él simplemente transmitir un mensaje No quiso simplemente entretener. Claro, no quiso entretenerte con medida por medida, decirte que la monja se casó con alguien. O sea, él quiso decirte realmente ahí que si vos no regresás a la iglesia católica, esto va a ser lo peor que te va a pasar como ser humano, ¿entendés? O sea, no. Eso fue el mensaje que Shakespeare te quiso pasar. Y en general, no solamente en él, sino en todos los otros grandes autores de la época. O Don Quijote, por ejemplo. Sí, toda esa cosa exagerada que es la cosa de la época, en la pintura, en la música, en la arquitectura, en todo, que ya es una cosa no completamente, 360 grados diferente de lo que fue la Edad Media. Bueno, aquí lo que estabas planteando, Alan, es precisamente el estudio, un estudio, a ver, una lectura de iluminación de las obras literarias. ¿Sí? La lectura de iluminación de las obras literarias que requiere precisamente eso que estuvimos diciendo del background, o sea, el bagaje que consiste en el conocimiento, por lo menos sumario, de la situación de la época, ¿no? No, De la situación de la imagínate que vos leas sin contexto, ¿verdad? A Lewis. Entonces, este tipo que se fumó para escribir sobre un león parlante, ¿verdad? No, esa sería una lectura así. Hay cosas que me parecen que necesitan menos background, ¿no? No, por supuesto, pero Hay cosas que se necesitan más y hay cosas que necesitan menos. Claro, como Lewis es más cercano a nosotros, yo creo que en realidad... Pero yo te puedo necesitamos asegurar, menos. yo te puedo asegurar que hay gente que igual no logra ver eso. No estamos hablando de los estúpidos. ¿Sí? No, en serio. No, sí, o de los idiotas, los que se miran solamente a sí mismos. ¿Sí? Necesitamos acotar nomás la cuestión, ¿sí? Porque si no, el que está y pretende mantenerse en la idiotez, o sea, el mirarse solo a sí mismo, que en eso es el significado de la palabra, ¿no? No estamos hablando de él, estamos hablando del que lee, del que quiere leer y del que quiere aprender, por si acaso, ¿no? Entonces, bueno, dijimos muchísimas cosas. Casi resolvimos todos los problemas del mundo hoy. ¿Sí? Oigan, Bueno, hay que leer. Bueno, entonces, creo que... esta sesión BOD por el Día del Libro no sabía que se iba No. a varios- Nada que ver. Es solamente Salió por nomás. orden, salió nomás. Recomiendo mucho No sé qué idiota. espero que espero que no hayan pensado que vamos a tratar sobre cuestiones prácticas, a pesar de que de algunas cosas prácticas sacamos buenas lecciones. Sobre cómo leer libros, hay muchos textos, pero uno que puede ser fácilmente encontrado en internet, aunque en portugués, es Cómo leer libros de Mortimer Adler. Pero hay otros, a ver qué otro libro se podría recomendar sobre cómo leer libros. Certi En Lunch. castellano, Certilange, ¿cómo se llama esto? La vida intelectual. De Certilange tiene buenas cuestiones. El arte de pensar de Ernest. Dime. Híjole, no me acuerdo. Puede ser. Kirio, algo así de la idea portugués. Brasileña, Quirión. Y el arte de leer. El arte de leer. También tiene el arte de leer. Organización del estudio intelectual. Organización del estudio intelectual de... En francés también es. Es una colección esa de... Son 4 o 5 Sí. títulos más o menos orillando el mismo tema. Hay buenos autores que han trabajado sobre el tema de la organización del trabajo intelectual, cómo leer libros, cómo estudiar
O sea, hay mucho ahí. No hay que tampoco armarse una biblioteca sobre el tema. Basta simplemente elegir uno y después aplicar el método. Porque a veces el método no da resultados porque no lo aplicamos con suficiente constancia, ¿sí? Pero si tomamos un maestro, seguimos sus pasos y entonces podemos desarrollar lo que nos vaya indicando. Eso es muy importante considerar un poco sobre esta cuestión, ¿verdad? Pero para los estudiantes es importantísimo que aprendan a hacer lectura de iluminación. No solamente lectura de información, no solamente lectura de recreación, ¿sí? Lectura de iluminación, que generalmente es difícil y que precisamente porque es difícil, superar la dificultad con el estudio paralelo que pueda exigir es lo que va a hacer que nosotros crezcamos. La única lectura que nos hace crecer es la lectura de iluminación, que creo yo, ¿sí? La lectura recreativa es recreación propiamente, ¿no? Y la lectura informativa es solamente para recordar lo que ya tenemos. La lectura de iluminación es la que nos hace crecer propiamente, ¿sí? Con sus diversas formas y modos y digamos, modalidades, pero la lectura de iluminación es esa lectura que expande nuestro horizonte y que nos hace ver las cosas con mayor profundidad. Esa es la lectura que realmente nos hace crecer. Unas últimas palabras, Jesús. ¿Estás con el micrófono en mano? Ya está dicho todo. Bueno, gracias a todos por habernos acompañado en esta sesión. Gracias, Celaya. Gracias, padre. Don Didier. Gracias a todos. Dios les bendiga mucho a todos ustedes y a todos ustedes que nos han acompañado en esta sesión, en esta tertulia. Nos vemos, si Dios quiere, en la próxima oportunidad. Hasta pronto.